Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con nuestro análisis de ciclos de refrigeración y calefacción. En la clase anterior habíamos visto el ciclo de refrigeración de Carnot y habíamos establecido las dificultades con las que nos encontraríamos si intentáramos implementarlo. Sin embargo, decíamos que a pesar de la imposibilidad de implementar el ciclo de refrigeración de Carnot, podíamos aprender algunas cosas de las expresiones obtenidas por el coeficiente de desempeño, y era que queríamos que TH y TL estuvieran lo más cerca posible para que el desempeño del ciclo fuera mejor. Lo otro que podemos aprender de los ciclos o del desempeño de los ciclos de Carnot es que ellos, al igual que en los ciclos de máquina térmica, representan un límite de máximo desempeño que se puede alcanzar. Y un poco de eso vamos a ver en la siguiente diapositiva cuando veamos en qué consiste el ciclo de compresión de vapor. Al igual que en el ciclo de refrigeración de Carnot, tenemos dos intercambiadores de calor. Uno en el que el fluido de trabajo o el refrigerante recibe calor del depósito de baja temperatura, y otro intercambiador de calor donde el fluido rechaza calor o el refrigerante rechaza calor al depósito de alta temperatura. Necesitamos incrementar la presión y para eso usamos un compresor. Sin embargo, para lograr ese efecto o para poder utilizar este compresor, necesitamos tener al menos vapor saturado a la entrada de ese dispositivo. El dispositivo que sustituye a la turbina es una válvula, así que vamos a sacrificar la recuperación de trabajo para poder implementar este ciclo de compresión de vapor. Así que aquí están los 4 procesos del ciclo de compresión de vapor: compresión adiabática e internamente reversible en el compresor, y vamos a ajustar esa nomenclatura acá en la figura. Así que el estado 1 es la entrada al compresor y el proceso es adiabático a través del compresor, y en el ciclo ideal esa compresión es reversible. ¿Qué va a ocurrir cuando el compresor no sea ideal? El estado de salida estará a lo largo de la misma línea de presión, pero desplazado a la derecha en el diagrama temperatura-entropía. Rechazo de calor isobárico en el condensador. El dispositivo que rechaza calor al depósito de alta temperatura es el condensador, y en ese caso el refrigerante debe rechazar energía, y usualmente, como mínimo, el estado de salida del condensador debe ser líquido saturado. Puede ser líquido comprimido y más adelante hablaremos de ese caso. El rechazo de calor en el condensador es isobárico. Expansión adiabática en un dispositivo de expansión, es decir, en una válvula de expansión. Así que de 3 a 4 lo que tenemos es una válvula, y las válvulas son irreversibles, y es por eso que entre 3 y 4 la entropía aumenta, entonces por efectos de las irreversibilidades en la válvula. El proceso de 4 a 1 es de adición de calor, y como observamos aquí, la entrada a ese dispositivo donde el refrigerante recibe energía del depósito de baja temperatura, tenemos mezcla a la entrada y vapor saturado como mínimo a la salida. Podemos tener también vapor sobrecalentado. Pero ¿qué le ocurre al refrigerante en este proceso? Cambia de fase de mezcla a vapor, por eso se le conoce como evaporador.
Algo similar ocurre en el dispositivo de rechazo de calor. El refrigerante entra como vapor sobrecalentado y sale como líquido saturado. Así que acá el fluido se condensa y por eso a ese dispositivo de rechazo de calor se le conoce como condensador. ¿Qué son las presiones de condensación y presión de evaporación? Vamos a definir esos parámetros. Según lo indicado en este recuadro, el dispositivo de rechazo de calor es isobárico y también lo es el dispositivo de adición de calor o el evaporador. Eso significa que P1 es igual a P2. Esto es 4. Acá 4, 1, 2 y 3. Por lo tanto, P4 es igual a P1. Y P3 es igual a P2. Pero de 1 a 2 la presión debe aumentar y de 3 a 4 debe disminuir. ¿Qué podemos identificar con estas igualdades en presiones? Que el ciclo de compresión de vapor solo opera entre dos presiones, una presión alta y una presión baja. En esta presión alta, ¿cuál proceso ocurre? Ocurre el proceso de rechazo de calor. Y a la baja presión ocurre el proceso de adición de calor. ¿Y cómo se llama el dispositivo de rechazo de calor? Se llama condensador y el depósito de adición de calor es el evaporador. Por eso la presión alta del ciclo se refiere a la presión de condensación, que es la presión a la que ocurre el proceso de rechazo de calor. Y la baja presión, que es a la que ocurre la adición de calor, la vamos a llamar presión de evaporación. Así que en función de los estados, la presión de 2 y de 3 es la presión del condensador y P1, que es igual a P4, es igual a la presión de evaporación bajo la nomenclatura de este diagrama temperatura-entropía. ¿Qué más debemos evaluar acá en el ciclo? Además nos preguntan qué son las temperaturas de condensación y evaporación. Ya hemos definido la presión de condensación y la presión de evaporación. Las temperaturas de evaporación es igual a la temperatura de saturación, a la presión del evaporador, y la temperatura de condensación es la temperatura de saturación evaluada a la presión del condensador. Estas son las definiciones de temperatura de saturación y condensación. Con respecto al trabajo neto del ciclo, un balance de energía realizado en el ciclo indicaría que el Q del condensador es igual a la potencia del compresor más el Q del evaporador. Este Q del evaporador es igual a QL y sería el propósito en el ciclo de refrigeración. El Q del condensador es igual a el QH y sería el propósito en un ciclo de calefacción. Bien, por lo pronto hemos supuesto que los procesos de adición y rechazo de calor son
isobárico. Así que esta área está relacionada con Q del evaporador. Esto en verdad sería una Q minúscula. ¿Y qué representaría Q minúscula? En este caso, Q minúscula, Q punto entre M punto. Y ya que hemos traído a colación el flujo de masa, debemos preguntarnos cuántos flujos de masa diferentes observamos en el ciclo de compresión de vapor operando en condiciones estacionarias. Si el ciclo de compresión de vapor está en condiciones estacionarias, el flujo de masa en todos los puntos debe ser el mismo. Así que el flujo de masa es el mismo en todos los puntos. Ahora veamos el área que acabamos de describir representa el QH o el Q del condensador, y la resta de las áreas representa el trabajo neto del ciclo. Ya no es el trabajo encerrado por el ciclo. Vamos a describirlo. Ups. Estas últimas líneas no están bien. Tenemos que establecer este límite. Ahora sí. Entonces el área que hemos descrito representa el trabajo neto del ciclo. ¿Y qué representa esta región? Esta región que está aquí representa el trabajo extra que necesitamos para lograr el efecto debido a la imposibilidad de ubicar una turbina entre los estados 3 y 4. ¿Eso qué significa? Si nosotros hubiéramos podido ubicar una turbina reversible, nuestro estado 4 hubiera estado aquí. Por lo tanto, nuestro QL hubiera sido desde aquí hasta acá. Y en ese caso, el área encerrada por el ciclo hubiera representado el trabajo requerido para operar ese ciclo. Sin embargo, no podemos ubicar esa turbina y nuestro estado 4 está aquí. Así que por efecto de la imposibilidad de ubicar nuestra turbina, nuestro estado 4 ya no está aquí, sino que está acá. Y todo este trabajo extra tiene que hacer el compresor, pues no podemos recuperar nada con una turbina. Con respecto a los depósitos térmicos, ¿dónde deberíamos ubicar
TH y TL, y voy a dejar esa pregunta abierta para que sea discutida en el foro. Vamos a agregar esa pregunta. En el diagrama TS mostrado, donde deben estar ubicados TH y TL. Y repito, esa pregunta la dejaremos abierta en el foro y los estudiantes pueden copiar el diagrama temperatura-entropía y dibujar donde consideran que deben estar ubicadas TH y TL y proporcionar justificaciones para su elección. Veamos entonces o procedamos con el análisis de cada uno de los procesos del ciclo de compresión de vapor y vamos a empezar con el proceso de compresión adiabático de 1 a 2. Vamos a suponer condiciones estacionarias, cambios especiales de energía cinética y energía potencial, proceso adiabático e internamente reversible. Para un compresor adiabático con cambios especiales de energía cinética y energía potencial, la potencia del compresor, vamos a proceder a ir al tablero para analizar cada uno de estos procesos. Acá vamos a actualizar estos números. Esto es 4, 1, 2 y 3. Así que ahora vamos a empezar con un balance de energía alrededor del compresor. Y para el compresor adiabático con cambios especiales de energía cinética y energía potencial, acá es estacionario, cambios de energía cinética y cambios de energía potencial despreciables, adiabático, la potencia del compresor se reduce el flujo de masa multiplicado por la entalpía de salida menos la entalpía de entrada. De tal manera que la potencia del compresor por unidad de flujo de masa se reduce a H2 menos H1. La pregunta ahora sería, ¿cómo evaluamos H1 y H2? ¿Qué parámetros vamos a conocer usualmente en la solución de problemas de ciclo de compresión de vapor? Presión de condensación y presión de evaporación. Eso sugiere que esos parámetros son fijos. En realidad no lo son. Hace unos minutos preguntábamos dónde debían estar ubicadas las temperaturas TH y TL. Y TH y TL decíamos que eran la temperatura de, haciendo referencia al refrigerador, la temperatura interna dentro del refrigerador, y TH es la temperatura de la cocina. Pero a lo largo del día la temperatura de la cocina varía, por lo tanto TH debemos suponer que debe variar. Sin embargo, el comportamiento que queremos los estudiantes describan para TH y TL
afectan las características a través del compresor. Así que esta presión de evaporación que nosotros consideraremos datos conocidos en nuestros análisis o en la solución de problemas, realmente dependen de las condiciones del ambiente al que esté sometido nuestro ciclo. Pero repito, vamos a suponer que son datos conocidos. Entonces el estado 1, de acuerdo a lo que muestra esta figura, H1 sería igual a Hg evaluado a la presión de evaporación. H2 para este ciclo ideal, así que vamos a, por lo pronto, agregar la suposición de que es reversible. H2 entonces sería función de la presión del condensador y de la temperatura, de la entropía del estado 1, donde S1 también sería Sg a la presión del evaporador. Más adelante vamos a ver que H1 también puede estar en la región de vapor sobrecalentado. Debemos recordar que el único requisito para que el compresor opere correctamente es que el fluido sea vapor o gas. Lo que no podemos esperar es que el estado 1 esté aquí. Esto no debe ocurrir. Así que por lo pronto hemos establecido que la potencia del compresor por unidad de flujo de masa es igual a H2 menos H1. Y ese es un parámetro importante, pues aún no hemos decidido si este ciclo es de refrigeración o de calefacción, pero en ambos casos el requisito es la potencia del compresor. Vamos a avanzar, hacia el condensador. Y para analizar el condensador, ahora debemos establecer un volumen de control alrededor del condensador. Y para ese condensador vamos a suponer condiciones estacionarias. Cambios despreciables de energía cinética y de energía potencial. No hay dispositivo de potencia. Y la presión a la entrada es igual a la presión a la salida. E igual a la presión del condensador. Y para este dispositivo, el calor de salida de 2 a 3 es igual al flujo de masa multiplicado por H2 menos H3. El Q del condensador rechazado por unidad de flujo de masa se reduce entonces a H2 menos H3, donde H2 ya lo hemos definido para el ciclo ideal como la entalpía evaluada a la presión de condensación y la entropía del estado 1. H3, por su parte, de acuerdo a este diagrama, es la entalpía de líquido saturado a la presión de condensación. Pero veremos, como indicábamos anteriormente, que el estado 3 también puede estar acá. Así que el Q rechazado en el condensador por unidad de flujo de masa es igual a H2 menos H3.
El siguiente dispositivo es la válvula de expansión. Vamos a establecer un volumen de control alrededor de la válvula. Le vamos a suponer condiciones estacionarias, cambios especiales de energía cinética y energía potencial, adiabático, sin dispositivo de potencia. Y esto nos lleva a la conclusión de que H3 es igual a H4. Por último tenemos el evaporador. Y si nos refiriéramos o hiciéramos referencia al aire acondicionado de su hogar, la unidad interna, esta que proporciona aire a baja temperatura en su habitación, contiene el evaporador. No es solamente contiene el evaporador, también contiene la válvula de expansión. Y el dispositivo que tiene afuera de su cuarto que expulsa aire caliente contiene el condensador y el compresor. El evaporador se encuentra en la unidad interna, el condensador se encuentra en la unidad externa junto con el compresor. Así que ahora debemos establecer un volumen de control alrededor del evaporador. Y las condiciones son estacionarias, con cambios especiales de energía cinética y energía potencial. No hay dispositivo de potencia. Así que para el evaporador, el Q punto del evaporador sería M punto por H1 menos H4, donde el Q punto del evaporador por unidad de flujo de masa es H1 menos H4. Y estos son los 3 o 4 dispositivos del ciclo. El análisis del dispositivo de expansión nos permite decidir que H3 y H4 deben ser iguales. Bien, ahora en el lenguaje que hemos visto en la clase anterior, el Q punto del evaporador representaría, vamos a indicar aquí, ciclo de refrigeración. Para un ciclo de refrigeración, el Q punto del evaporador representa la capacidad de enfriamiento. En un ciclo de calefacción, Q del condensador representa la capacidad de calentamiento. ¿Y esto qué significa? Que para evaluar el coeficiente de desempeño,
Para un ciclo de refrigeración, tendríamos que comparar el Q del evaporador con la potencia del compresor, y esto sería igual al flujo de masa por H1 menos H4 dividido entre M punto por H2 menos H1. De acá podemos cancelar. Y este sería el coeficiente de desempeño del ciclo de refrigeración. Vamos a anotarlo acá. Para el ciclo de calefacción, debemos comparar el Q del condensador con la potencia del compresor. Y esto igual al flujo de masa por H2 menos H3 dividido entre el flujo de masa por H2 menos H1. De tal manera que el coeficiente de desempeño de una bomba de calor sería igual a y esta sería la historia completa del análisis de nuestro ciclo de refrigeración ideal. Porque es importante resaltar la idealidad o el carácter ideal del ciclo. En realidad, estas expresiones son generales donde sería importante indicar si es ideal o no. El estado de salida del compresor es el que se va a ver afectado por la idealidad o no del ciclo. Pues hasta ahora hemos supuesto que el compresor era adiabático y reversible, y esto hacía que H2 fuese función de la presión de 2 y la entropía de 1. Pero si el compresor es adiabático, pero irreversible, entonces la entropía de 2 sería mayor que la entropía de 1. Pero ¿cómo involucrar los efectos de la irreversibilidad en el compresor? No debe ser difícil para el estudiante de termodinámica 2. Ya lo hemos hecho en el análisis de los ciclos de gases, específicamente en el ciclo Brayton, donde en algún momento tuvimos que considerar las irreversibilidades en el compresor e involucrar la eficiencia isentrópica. Así que el mismo cuidado debemos tener aquí al analizar los dispositivos o el compresor en forma más realista. Vamos a regresar acá a las diapositivas. Aquí están todas las expresiones. H1, de acuerdo a este diagrama, decíamos que era igual a Hg a P1, y H2 para lo que muestra este diagrama depende de P2 y S1.
Q del condensador por unidad de flujo de masa, H2 menos H3. H3 es al menos líquido saturado. La entalpía permanece constante a través de la válvula y el Q del evaporador por unidad de flujo de masa es H1 menos H4. Vamos a suspender aquí esta clase y en la siguiente clase vamos a discutir los efectos de las irreversibilidades en el desempeño del ciclo de compresión de vapor. Así que hasta la próxima, jóvenes.